Hoy es un día que sin duda alguna no pensé que vería llegar en buen tiempo, ya que el popular juego de Cuphead ha llegado a la tienda alterna de Flexstore y en este video te estaré enseñando cómo instalarlo y cómo es que funciona este juego. Así que comencemos. Lo primero que tienes que hacer para poder instalar esta tienda de aplicaciones alternas en tu dispositivo sería ir al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video, y vamos ahora a ir aquí a la parte de Get para tener acceso a esta tienda y te estaré enviando a esta página en la cual te estaré explicando las instrucciones, pero en resumen lo que tienes que hacer es apretar el botón de compartir y vas a bajar un poco para poder entonces agregar este marcador de Safari directamente a tu pantalla de inicio para que se convierta como en una aplicación web que vas a poder tener acceso directamente desde la pantalla de tu iPhone. Una vez ya tengas esta tienda instalada en tu dispositivo, vas a abrirla y si quieres puedes aceptar la parte de notificaciones para que puedas obviamente mantenerte al tanto de lo que está pasando, y aquí ya puedes ver el acceso a Cuphead, pero muy importante es que para poder tener acceso a poder instalar este tipo de aplicaciones tenemos que hacer otros pasos más. Vamos aquí a la parte de dispositivo y vamos a añadir un nuevo dispositivo y tenemos que instalar un perfil que nos permitirá pues obviamente poder vincular nuestro dispositivo con esta tienda de aplicaciones. Para poder activar este perfil vamos a la parte de configuración y bajamos hasta la parte general y bajamos un poco más a la parte de administración de dispositivos y VPN, y aquí nos estará mostrando la parte del perfil que descargamos de Flexstore. Le damos aquí a instalar para poder entonces vincular nuestro dispositivo. Aquí vas a escribir el código de seguridad de tu iPhone y luego te estaré enseñando el próximo paso. Luego de que escribas el código vamos ahora a apretar el botón de instalar para que se pueda instalar sin ningún problema. Nos estará enviando a la página de Flexstore y ahora tenemos que volver a la tienda de aplicaciones para poder finalizar con esta instalación. Lo próximo que tenemos que hacer sería ir a la parte de dispositivo, y aquí muy importante es que ahora pues tienes que suscribirte a esta tienda de aplicaciones alternas. Tiene un precio anual de $16 para poder tener acceso no tan solo a Cuphead sino también a un sinnúmero de aplicaciones. Esto obviamente no es lo único que ofrece esta tienda de aplicaciones, así que una vez te suscribas a las ofertas o a este tipo de suscripción directamente de esta tienda, muy importante es que vas a tener que esperar 3 días para que te den acceso. Esto es una limitación directamente de Apple, no es de Flexstore, es algo que tienes que tener en consideración a la hora de suscribirte a este servicio. Una vez más, aquí en este canal yo hice una reseña completa de Flexstore, te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video para que puedas aprender un poco más sobre lo que puedes hacer con esta tienda de aplicaciones, pero en resumen puedes no tan solo instalar todo lo que esté disponible en esta tienda, sino también cualquier aplicación que consigas fuera de app de Flexstore la puedes instalar también aquí, como también añadir diferentes fuentes de aplicaciones para que puedas tener un sinnúmero de alternativas directamente aquí dentro de Flexstore. Pasemos ahora a hablar sobre los requisitos para poder tener acceso a este juego, y los vas a poder encontrar directamente en la aplicación. Cuando la abras por primera vez vas a poder ver aquí que necesitas al menos 4 GB de RAM en tu dispositivo, y si no sabes cuánto RAM tiene tu dispositivo no te preocupes, aquí lo tienen ya una lista. Tiene que ser a partir del iPhone 12 Pro o Pro Max en adelante, el iPhone 13 Pro, el iPhone 14 en adelante, la iPad Air de quinta generación en adelante y la iPad Pro del 2018 en adelante. Luego de que cumplas con esos requisitos, pues también tienes que asegurarte de tener al menos iOS 12 para poder tener acceso a este juego. El otro requisito sería tener bastante almacenamiento en tu dispositivo libre, ya que el juego ocupa 2.2 GB, así que asegúrate de tener esa cantidad de almacenamiento disponible en tu dispositivo para poder instalarlo, y una vez entonces pues ya estés todo listo para poder utilizar esta tienda de aplicaciones, pues tenemos que entonces ahora firmar esta aplicación y estar haciendo el proceso de firmar la misma utilizando el certificado por el cual está suscrito para poder firmar este tipo de aplicaciones. Y una vez termine este proceso de firmar la aplicación, pues te estará apareciendo un mensaje para que entonces puedas instalar esta aplicación en tu dispositivo. Luego de un poco de tiempo, dependiendo de cuán rápido sea tu internet, pues ya tendrás la aplicación instalada en tu dispositivo, y ahora te estaré enseñando cómo es la experiencia de juego y algunos beneficios de tener esta versión de Cuphead en tu iPhone o en tu iPad. Bueno, como puedes ver ya estoy aquí dentro del juego y lo estoy probando en mi iPhone 16 Pro Max, pero no te preocupes, como viste anteriormente esto va a funcionar sin ningún problema en otros teléfonos también. Vamos ahora a comenzar a jugar, y el desarrollador de esta adaptación de este juego de Cuphead para los dispositivos de Apple pues añadió aquí unos botones para poder tener acceso a las funciones del juego. Obviamente ya hay que empezar un poco el juego para poder adelantar algunas de las cosas y poder mostrarte un poco cómo es que se ve. Aquí sí tenemos un poco de limitaciones en cuestión de aspectos gráficos, pero en cuestión del desempeño va muy bien. No sé exactamente cuántos son los FPS, pero de forma general el desempeño va muy bien. Tenemos aquí los botones para poder interactuar, tenemos aquí el botón de pausa para poder hacer cualquier cambio dentro del juego. Vamos ahora a la parte de
del tutorial para poder mostrarte un poco más sobre cómo es que funciona este juego. Bueno, como puedes ver, puedo obviamente utilizar el joystick aquí virtual para poder jugar, puedo bajar sin ningún problema, puedo brincar, realmente no hay ningún problema a la hora de interactuar, puedo hacer el efecto de moverme así bastante rápido, bajar, puedo disparar, pero un detalle interesante de esta versión del juego es que tiene un botón para poder dejar activada la parte de disparar, para que no tengas que preocuparte por apretar el botón de disparar mientras te mueves, es algo bastante interesante. Y también tiene un botoncito aquí que permite la función de poder fijar el personaje para que entonces se quede quieto y puedas pues entonces moverte hacia los lados para poder disparar de forma diagonal, hacia abajo, hacia arriba, en fin, sin que se mueva el personaje, porque quizás es un poquito difícil como mover la palanca y también el botón de disparar. Pues ahora puedes apretar este botoncito y moverte hacia arriba. Vamos aquí a movernos por aquí para poder apretar y darle al punto aquí que tenemos que darle para poder continuar la parte del tutorial. Vamos aquí a probarlo otra vez y como puedes ver, sin ningún problema puedo hacerlo y puedo también tener acceso a la parte ¿verdad? De poder brincar utilizando este tipo de atajo en el juego, este tipo de interacción directamente aquí. Así que sin duda alguna es una experiencia muy buena en este juego para poder utilizarlo directamente en el iPhone o en el iPad, y tiene algunas opciones para obviamente facilitar un poco la experiencia de juego cuando estás utilizando un dispositivo móvil. Ahora bien, cabe la pena mencionar que esta versión de juego tiene soporte para controles, como puedes ver aquí con el control de PlayStation 5, para que puedas tener una experiencia bastante mejor, diría yo, con este tipo de juegos, porque seguramente si no lo sabías, Cuphead es un juego bastante difícil que necesitas apretar las secuencias de botones rápidamente. Si quizás con los botones de la pantalla puede ser un poquito difícil jugar, pero sin duda alguna puedes utilizar controles para poder tener una experiencia de juego bastante buena. Cabe la pena mencionar que intenté utilizar este tipo de controles que se conectan directamente al puerto USB tipo C del iPhone, y este tipo de control, por lo menos al momento de hacer este video, no me funcionó. Quizás estará añadiendo soporte en el futuro para poder utilizar este tipo de controles, pero al momento de hacer este video, por el momento sí funciona con este tipo de controles utilizando la tecnología de Bluetooth de forma inalámbrica. Obviamente imagino que también funcionará con el control de Xbox para que puedas tener una experiencia bastante decente a la hora de jugar. Bueno, vamos ahora a intentar matar un boss para poder ver si puedo tener acceso a poder ganar en este juego, que sabemos que obviamente pues es sumamente difícil, son bosses de diferentes fases. Yo pasé este juego en el Nintendo Switch, así que tengo un poco de experiencia, pero realmente hace tiempo no lo juego, así que pues es posible que no tenga un buen desempeño a la hora aquí de jugar directamente con la cámara, pero sin duda alguna, como puedes ver, el desempeño va bastante bien. Ahí morí, es un poco difícil de grabar y también tener un buen desempeño a la hora de jugar, pero sin duda alguna el juego se ve muy bien, funciona muy bien en cuestión de los FPS, así que si quieres tener acceso a este juego, sin duda alguna a través de Flexstore vas a tener una experiencia bastante buena. Antes de terminar este video, te quiero contar un secreto que vas a poder encontrar directamente en Flexstore, y es que además de tener el juego de Cuphead directamente en tu dispositivo, también puedes tener acceso al excelente juego de Hollow Knight, así que también hay una versión adaptada de este juego para los equipos de Apple. Este es un juego excelente, yo lo jugué en mi Nintendo Switch y me encantó, es altamente recomendado, y si todavía no lo has jugado, pues a través de Flexstore vas a poder tener acceso a este juego para que lo puedas disfrutar en tu dispositivo. Y con ese último detalle te he contado lo nuevo que vas a poder encontrar directamente en Flexstore para que le saques el máximo a tu suscripción y a esta tienda de aplicaciones, porque sin duda alguna se fueron a otro nivel a la hora de traer esta alternativa de Cuphead y también de Hollow Knight para que puedas tener acceso a juegos de consola prácticamente directamente en tu dispositivo. Déjame saber qué te pareció la idea de este juego para los equipos de Apple, para el iPhone, para el iPad. ¿Piensas entonces suscribirte a esta tienda para tener acceso a estos juegos? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.